Bueno, buenas noches. Bueno, chao. Este día vamos a hablar sobre los títulos valores. Vamos a iniciar sobre esa temática de los títulos valores. Vamos a poner la presentación por acá. Bueno, vamos a ver acá. Vaya, tenemos que platicar todo lo que resta del ciclo. Vamos a platicar sobre los títulos valores. Solo quiero verificar las fechas para ver cuándo toca el laboratorio. Tenemos laboratorio. Creo que sería la próxima semana, si no me equivoco. Vamos a ver acá. Quiero ver cuándo nos toca el laboratorio. Veamos. Está un poco lenta la página. Ah, bueno, aquí está. Aquí la calendarización, veamos. Estamos 24 de octubre. El tercer laboratorio está programado del 3 al 9 de noviembre. Hoy es 24, 25, 26. Lunes cae 31. Lunes, martes 2. Bueno, entonces lo vamos a hacer el miércoles 3 de noviembre. Vamos a hacer el laboratorio. Miércoles 3 de noviembre, anoten ahí. Licenciado, solo este tema vamos a ver, solo un tema para hacerlo. No, hay clase hoy. Hoy es lunes, ¿verdad? Hay clase miércoles y hay clases el próximo lunes. O sea que sí, vamos a tener material para el laboratorio. Vaya, el laboratorio está el 3 de noviembre, lo vamos a hacer el miércoles. Miércoles 3 de noviembre. Ese día lo vamos a hacer. El laboratorio. ¿Está bien, Nick? Vaya, vamos a iniciar la clase entonces ya. Vamos a ver, permítanme. Vamos a buscar dónde está. Aquí estamos. Vaya, entonces el próximo miércoles vamos a hacer el laboratorio. Hoy es lunes, miércoles y lunes, ¿verdad? Son 2 de noviembre, ¿cuándo cae? Bueno, 3, ¿verdad? Ah, no, martes cae 2 de noviembre, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? O estoy malo yo. Quiero ver cuándo cae 3 de noviembre. El 2 de noviembre cae... Es que miércoles creo que cae 3 porque hoy es 24. 26 va a ser miércoles. 26. 27, 28, 29, 30. Es domingo. 31 es lunes. 2 de noviembre cae el Lunes es miércoles. 31. Ajá. 1 es martes, va. Martes. 2 es... Ah, pues no. El miércoles, Ah, pues hasta el no. próximo. Ah, pues el miércoles cae, va a ser día de... De los Ajá, difuntos. 2, sí es cierto. 3 cae jueves, 4 cae viernes, 5, 6. Sí, ah, pues el 7 lo vamos a hacer. El 7 de noviembre lo vamos a hacer. Sí, es que cabal 2 cae miércoles. Miércoles cae 2.
Entonces, si miércoles cae 2, jueves 3, viernes 4, 5, 6, 7. Ah, pues el lunes 7 lo vamos a hacer, el laboratorio. Así es, 7 acá. Sí, es día de asueto el próximo. Pero son 3 clases las que vamos a tener de aquí al lunes, de aquí al próximo lunes. Vaya, hoy vamos a hablar de los títulos valores. Y eso es toda la unidad 3, títulos valores. Es desde el artículo 623 del Código de Comercio al 944. Es un tema bastante fuerte, igual que el caso de las sociedades, ¿verdad? Que fueron 2 parciales. Aquí tenemos solo un parcial para ver este tema de los títulos valores, y son bastantes disposiciones del Código de Comercio que vamos a estudiar, pero que vamos a desarrollar. Cuando hablamos de títulos valores, ¿qué entienden ustedes por títulos valores? ¿O qué idea se le forma cuando hablamos de títulos valores? Acuerdo de voluntades, licenciado. Es un acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. ¿Otra opinión? Títulos valores. Que no son las letras de cambio, facturas y cheques. Ajá, son documentos. Vaya, los títulos valores son documentos que están regulados en el Código de Comercio. Entre estos tenemos la letra de cambio, el cheque, el pagaré, las acciones de las sociedades, los bonos, el conocimiento de embarque, los certificados fiduciarios, la carta de porte. Esos son los títulos valores, bueno, el cheque, vaya, lo hemos dicho, que se regulan en el Código de Comercio. Ahí mismo son alrededor de 300 artículos. Ahí mismo se establece cuáles son las características que deben de cumplir estos documentos. Los títulos valores, pues, son documentos, son cosas mercantiles. Las cosas mercantiles son aquellos documentos que han nacido para servir al comercio. Y pues cuando estábamos viendo al inicio del tema de los comerciantes individuales, de los comerciantes sociales, comerciantes individuales, habíamos platicado que los títulos valores son cosas mercantiles. Y estos documentos, aunque usted nunca haya emitido un cheque y por primera vez lo emite, es un acto de comercio. ¿Se recuerdan que los actos de comercio son aquellos actos realizados en masa por los comerciantes? Y el mismo código en el artículo 3 establece que dentro de los actos de comercio encontramos las operaciones realizadas por títulos valores. Y si usted por primera vez utiliza un cheque, eso es un acto de comercio, aunque usted no sea comerciante. Vale, vamos a ver acá. Y entonces tenemos los títulos valores están regulados del artículo 623 al 944 del Código de Comercio. En el artículo 623 del Código de Comercio se establece la definición de lo que son títulos valores. Son los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Eso dice el artículo 623 del Código de Comercio. Aquí lo tengo yo. Fíjense que está en el título 2, títulos valores, capítulo 1, disposiciones generales. Y el artículo 623 nos define qué es un título valor. Son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.
Los títulos valores reflejan un derecho a favor de la persona que posee ese título. Y es un derecho literal porque ahí se escribe. En la letra de cambio se establece la fecha, el nombre del que emite la letra de cambio, el nombre del obligado al pago de la letra de cambio. Ahí se establece la fecha en que se va a presentar esa letra de cambio. Entonces, por eso dice que son documentos para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Y como les decía, artículo 5 es, inciso primero, número 3. ¿verdad? Los títulos valores son cosas absolutamente mercantiles. Su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes los suscriban o los posean. Así lo establece el artículo 5, inciso primero, del Código de Comercio. Bueno, es que aquí es de ver tanto el artículo 5 como el 3 del Código de Comercio. Lo vamos a ver por acá. Fíjense que el artículo 3 dice, son actos de comercio. En el Romano 2, los actos que recaigan sobre cosas mercantiles. Así dice, son actos de comercio, los actos que recaigan sobre cosas mercantiles. Además de los indicados, se consideran actos de comercio los que sean análogos a los anteriores. Esto ya lo habíamos visto. Y luego el 4 dice, los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ellos. Y de ahí es que yo les decía en su oportunidad que usted puede emitir una tan sola vez un cheque. Y ese es un acto de comercio. Son aquellos actos realizados en masa por empresas mercantiles. Y luego el 5 dice, son cosas mercantiles. En el Romano 3, los títulos valores. Y yo les decía que los títulos valores son aquellos documentos que han nacido para servir al comercio. Los comerciantes se los inventaron para simplificar las operaciones mercantiles. Y por eso el 623 dice, son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Vaya, vamos a leer el 624 y el 625 del Código de Comercio. Hágame el favor una persona de leer el artículo 624, ahí lo tienen en pantalla. Y otra persona que me haga el favor de leer el artículo 625 del Código de Comercio. Yo leí Dolito. Vaya, hágame el favor. Artículo 624. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos previstos por el mismo cuando llenen los requisitos señalados por la ley. Que ésta no presuma expresamente. La omisión de tales requisitos no afectará a la validez del negocio que dio origen al documento o al acto. Vaya. Otra persona que me haga el favor de leer el 625 del Código de Comercio. Ahí lo tienen en pantalla. La ayudo yo, Luis. Hágame el favor. Artículo 625. Sin perjuicio de lo dispuesto para las diversas clases de títulos valores, tanto los reglamentados por la ley como los consagrados por el uso, deberán tener los requisitos formales siguientes. Romanos 1. Nombre del título de que se trate. Romanos 2. Fecha y lugar de emisión. Romanos 3. Las prestaciones y derechos que el título incorpora. Romanos 4. Lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos. Romanos 5. Firmas del emisor. Ajá, si no se mencionare. Si no se mencionare el lugar de emisión o el de cumplimiento de las prestaciones o ejercicio de los derechos que el título incorpora, se tendrá como tal, respectivamente, el conste en el documento como domicilio del librador y del obligado,
o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno. En caso de no expresarse domicilio alguno, y si en el título se consignan varios lugares, se entenderá que el tenedor puede ejecutar sus derechos y el obligado cumplir las prestaciones en cualquiera de ellos. Vaya, gracias. Entonces aquí vemos en el artículo 625 cuáles son los requisitos formales que deben de cumplir los títulos valores. No sé si ustedes, más de alguno ha visto un cheque o una letra de cambio, son tan comunes, ¿verdad? Un pagaré, y podemos ver que uno de los requisitos es nombre del título de que se trate, y letra de cambio, pagaré, dice cheque, fecha y lugar de emisión. Bueno, hay algunas empresas que pagan con cheque, ¿verdad? Las prestaciones y deberes que el título incorpora. En el cheque se detalla el monto, ¿verdad? En números y en letras, ¿verdad? Igual la letra de cambio. Lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos, donde se va a cobrar el título valor. Firma del emisor, de la persona que emite el título. Estos son los requisitos que exige la ley, que deben de cumplir los títulos valores, ¿verdad? Vaya, ya vimos entonces que los títulos valores son cosas mercantiles. Son documentos que han nacido para servir al comercio, que son utilizados por los comerciantes. Y la ley los define como los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. ¿Cuáles son las características de los títulos valores? La incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Vamos a ver una a una de estas características, ¿verdad? La incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. La incorporación. Acá, para efectos de simplificación, pues cuando ustedes vean TV no significa televisor, ¿va? Título valor. Entonces, la incorporación hace referencia a que el título valor tiene incorporado un derecho que está íntimamente ligado o unido al título. Y este derecho está condicionado a la exhibición del documento. Es decir, que para que yo pueda hacer efectivo un título valor, para que me lo paguen, si voy al banco debo de exhibir el cheque, ¿verdad? O la letra de cambio la debo presentar en la fecha estipulada en el documento. Entonces, ese es un requisito sine qua non para poder hacer valer el derecho que se consigna en ese título. Debo de exhibirlo, debo de presentarlo. Entonces, la persona que tiene el título de valor goza de un derecho, el derecho que se encuentra incorporado en el título. Y este derecho es en razón de tener el documento. Páguese a la orden de, dice el nombre, la cantidad de tanto. Entonces, con ese documento, ese cheque que yo tengo, ahí tengo un derecho a mi favor. Con esa letra de cambio que yo he emitido, tengo un derecho. Si es un cheque y dice páguese $1000, yo tengo ese derecho que está consignado en el título, que es inherente al título. Pero para hacer valer ese derecho, yo debo de presentar el documento. ¿A dónde corresponde? Ante el deudor. El cheque lo presento en el banco. Entonces, acá en eso consiste la incorporación. Consiste en que el título lleva implícito un derecho a favor del tenedor del documento. Pero para hacer valer ese derecho, el tenedor del documento necesita exhibir ese título. ¿Qué es exhibir? Presentarlo para el cobro respectivo.
Aquí dice que la incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio al documento. El derecho ni existe ni puede ejercitarse si no es en función del documento y condicionado por él. Es decir que cuando yo tengo un título valor que está exhibido a mi favor, caso de un cheque, ¿verdad?, una letra de cambio, ahí está consignado un derecho que está a mi favor. Yo soy el tenedor y este derecho está íntimamente ligado al título. Pero para ser efectivo el título, para poderlo ejercitar, yo debo de exhibirlo, debo de presentarlo ante el deudor respectivo, ante la institución que me va a hacer efectivo el pago. Y entonces, a eso se refiere la incorporación. La incorporación, esa característica, a eso se refiere. Es el derecho consignado en el título valor. Está íntimamente ligado al documento. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿O hay duda? ¿Están por ahí? Estamos bien listos. Vale, se entiende, ¿va? Entonces la incorporación significa que el documento lleva incorporado un derecho inherente al mismo. Ampara un derecho, pero para poder ejercitar ese derecho es una condición sine qua non exhibir el documento ante el deudor respectivo, ante quien corresponda, para poderlo hacer efectivo. De lo contrario, no se puede ejercitar ese derecho. Otra característica de los títulos valores es la legitimación. Todo esto está íntimamente ligado a estas características. La incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía están íntimamente ligadas y relacionadas entre sí. Entonces, esta tiene dos aspectos: la legitimación activa y la legitimación pasiva. En el caso de la legitimación activa, aquí podemos ver la definición. Consiste en la propiedad o calidad que tiene el título valor de atribuir a su titular, o sea, la persona que lo posee, la facultad de exigir del obligado en el título, o sea, el que está obligado al pago, el pago de la prestación que en él se consigna. Entonces, el titular del título es la persona a favor de la cual se consigna el derecho que se encuentra incorporado en él. Y esta persona tiene la facultad de exigirle a la persona obligada al pago de ese título el pago del mismo o el pago de la prestación que se encuentra establecida en el título. Por ejemplo, si yo tengo un cheque por $2,000, en primer lugar, yo debo exhibir ese título para poder ejercitar mi derecho. Eso es porque tiene incorporado un derecho a mi favor. Y en segundo lugar, eso me da la facultad de poder exigir ese título ante el obligado, una letra de cambio, pagadera a la vista. Con la presentación del documento se establece ahí la fecha, cuándo se va a pagar el documento. Entonces, en eso consiste la legitimación activa, el derecho que tiene el titular de ese derecho literal autónomo que está consignado en el título, de exigir el pago del mismo al deudor.
Entonces, el titular de ese título es el único que puede legitimarse como titular de ese derecho incorporado y puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Ahora, si lo vemos desde aquí, lo estamos viendo desde el punto de vista de la legitimación activa. Luego, si lo vemos desde el punto de vista de la legitimación pasiva, aquí estamos hablando del deudor. El deudor, que es el principal obligado al pago de la prestación que está consignada en el título, de ese derecho a favor de su titular. Y este se libera de esa obligación pagando la prestación que se encuentra en el título a favor del titular del documento, o sea, a favor de la persona que lo está presentando. Entonces, una de las características de estos documentos, de los títulos valores, es que pueden circular, es decir, que se pueden traspasar por endoso. El endoso es una forma de traspaso del título que se consigna en el reverso del mismo, ahí se pone la firma del titular, ¿verdad? Y cuando usted va a cobrar un cheque, pone el nombre, pone la firma, la fecha, ¿verdad?, en el reverso del documento. Entonces, puede ser que a veces se dan transacciones entre estos documentos. Por ejemplo, yo tengo una letra de cambio y se la puedo endosar a otra persona, cediéndole mis derechos por endoso. Y esta persona va a poder ejercitar ese derecho ante el deudor. Entonces, al final puede suceder que el deudor, que quien le va a exigir el pago de ese título al deudor, no es la persona que emitió originalmente la letra de cambio, por ejemplo, sino que otra persona a quien se le endosó o se le traspasó ese derecho. Entonces, el deudor puede suceder que no sepa quién es su acreedor, sino que hasta el momento que le presentan el documento en donde está el obligado. Entonces, la persona poseedora del documento es la persona que está legítimamente activada para ejercer el cobro de ese documento. Entonces, el deudor está obligado a pagar el documento y en eso consiste la legitimación pasiva. Entonces, cuando hablamos de legitimación, estamos hablando de, como está íntimamente relacionado con la incorporación, que es el derecho que contiene el título, está relacionado la legitimación con ese derecho que tiene el titular de ese título, a cuyo favor se consigna un derecho literal y autónomo, para exigir el cobro al deudor de ese título. Esa es la legitimación activa, y la legitimación pasiva es aquella que está relacionada con el deudor o la persona que está obligada a cumplir con la prestación, y entonces ésta se libera de la misma efectuando el pago al legítimo tenedor del título. Entonces, en eso consiste la legitimación. Entonces hemos visto la incorporación y la legitimación. No sé si tienen preguntas hasta este momento o todo está claro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuando habla de que se le puede trasladar los derechos a alguien sobre un cheque, el procedimiento es haciéndolo otro cheque. No, es por ¿Cómo endoso. se puede? Por endoso. Yo les decía que... ¿Pero qué significa endoso?
Endosar significa, es una forma de traspaso de los títulos valores por medio del cual en el reverso del título valor se estampa una firma y se traslada a favor de otra persona que se va a volver en el legítimo propietario. Bueno, en el caso de los cheques, lo que normalmente pasa es que usted, cuando va al banco, endosa el cheque en el reverso, firma, pone su nombre y se lo da al banco y el banco le hace efectivo el pago. Pero en otros títulos valores, como la letra de cambio, usted puede endosarla a favor de otra persona y esta persona se vuelve el titular. Eso del endoso lo vamos a ver más detenidamente posteriormente, pero eso es una forma de ceder el título valor. Por ejemplo, las acciones de sociedades. Cuando vimos las sociedades, se recuerdan que en el Código de Comercio se establece que las acciones solo se van a emitir, bueno, los títulos valores son a la orden, al portador, ¿y cuál es la otra? Tienen tres formas. Títulos a la orden, aquellos que se consignan a nombre de determinada persona. Al portador son aquellos que tiene el derecho del documento, la persona que tiene en sus manos el título. ¿Y cuál es el otro? Ajá. ¿Cuál es la otra característica de los títulos valores? Vamos a ver si se acuerdan. Eso lo platicamos en la clasificación general de los títulos valores. Lo habíamos platicado y decíamos que estos títulos tienen la característica que se inscriben en un libro, en el libro de registro de accionista, en el caso de las acciones. Entonces, ¿cómo se llaman esos títulos? ¿No se acuerdan? Y acaban de hacer el parcial, ¿va? Y ya se les olvidó. Son los nominativos. Los títulos nominativos, además de que se consigna el nombre de la persona, se registran en el libro control que lleva la sociedad. Entonces, en el Código de Comercio se establece que, en el caso de las sociedades, las acciones se emiten nominativas, es decir, a nombre de determinada persona y se registra en el libro, que no pueden ser a la orden ni al portador, antes de que no se haya pagado totalmente su valor. Ahora, cuando ya se pagó totalmente su valor, en esos casos se establece en el código que el legítimo tenedor de la acción puede solicitar que se la emitan a la orden o al portador. Y entonces ahí es donde pueden hacer los traspasos de esas acciones por endoso. Entonces, el endoso es una forma de traspasar los títulos valores. Lo vamos a ver más detenidamente posteriormente. En este momento solo estamos viendo las características de los títulos valores, ¿no? Que ya habíamos dicho que son 4: la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Vaya, vamos a ver, íbamos por la literalidad, ¿verdad? Vaya, aquí resulta que de la definición establecida en el Código de Comercio, en el artículo 623 del Código de Comercio, que establece que los títulos valores
son los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Entonces, cuando hablamos de un derecho literal, estamos hablando de lo que está escrito en el título valor. Páguese la cantidad de $1000 a favor de Juan Pérez. Ahí se establece la fecha y todas las características que están señaladas en el artículo 625, nombre del título de que se trate, fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos, firma del emisor. Entonces, es lo que se escribe en el documento. Y a eso por eso dice la ley, el derecho literal y autónomo que en él se consigna. O sea, el literal es lo que está escrito. En el título se establece a favor de quién se ha emitido, el monto, el plazo que que tiene para presentar el título y hacerlo efectivo. Vaya, aquí tenemos un ejemplo. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha obligado a pagar $1000 mensuales en determinado lugar y fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menos cantidad y en otras circunstancias. Entonces, esa es la literalidad. La literalidad hace referencia al derecho escrito en el título, que está reflejado en el título que se escribe, ¿verdad? Porque aquí la cuestión no es que se trata de adivinar, ¿verdad? Sino que en el mismo título se establece cuánto es el monto de la obligación, quién es el obligado y quién es el titular del título y la fecha de emisión. Entonces, a eso hacemos referencia. Ese derecho incorporado en el documento y que se manifiesta por medio de lo que se consigna en el mismo, es decir, lo que está escrito en ese documento. Entonces, esa es una de las características principales que tienen los títulos valores, pero no es una característica exclusiva de los mismos, porque hay otros documentos que también ahí en ellos se establece la literalidad, ¿verdad? Se establecen los derechos a favor de los cuales, ¿no? De las personas, ¿verdad? Pues un mutuo, préstamo de consumo, una escritura, ¿verdad? Ahí se establece quién es el obligado, quién es el deudor, quién es el acreedor, cuánto es el monto que se va a pagar, etc. O sea que eso no es exclusivo, la literalidad no es exclusivo de los títulos valores, pero sí es inherente a ello. Y hay situaciones en las cuales, pues, la misma ley establece ciertas obligaciones o ciertas características o ciertos requisitos que deben de cumplir los títulos valores. Y por eso se dice aquí, si ustedes ven en esta lámina, pero la literalidad puede estar contradicha o unificada por elementos extraños al título o por la ley. La ley establece cuáles son los requisitos y las formalidades que debe de cumplir el título. Y si el texto del título contradice a la ley, obviamente que va a prevalecer la ley, la regla establecida en la ley. O puede suceder como el caso de las acciones de las sociedades, ¿verdad? Las sociedades donde se encuentra la obligación para emitir las acciones de las sociedades y los requisitos que deben de cumplir. Les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra? Repita ahí, licenciado, no lo escuché. ¿En qué documento se encuentra
la obligación de una sociedad para emitir acciones y los requisitos que deben de cumplir estas acciones. ¿En qué documento se encuentra? No sé si está en la escritura de constitución. Correcto, usted tiene toda la razón. En la escritura de constitución, en los estatutos de la sociedad, ahí se establecen las características de las acciones que va a suscribir la sociedad, el número de acciones, el monto de las acciones pero ahí la ley le dice, ¿cuánto dice que es el valor mínimo que puede tener una acción? En el Código de Comercio. Acuérdense que estas se dividen en partes alícuotas y las acciones son representativas del capital social. Partes alícuotas significa que son en partes iguales. Y así se divide el capital de la sociedad. Y quien tiene más acciones, así tiene también más derechos. ¿Cuánto es el valor mínimo que establece el Código de Comercio? ¿Se recuerdan? Ajá. ¿Cuánto es el valor mínimo que establece? Dice que las acciones podrán ser de un valor D o múltiplo D. ¿Cuánto es? A ver. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. El 5%. El valor mínimo que puede tener la acción es, acuérdense, es 1 o múltiplo de 1. Ay, sí, es ¿Se cierto. recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, es cierto, ¿Sí? de 1, de múltiplos Sí, de 1, así dijo. lo que usted decía es el mínimo que deben de pagar, el 5%, y se da un año para pagar el restante 95%. O sea que al momento de suscribir la sociedad, por lo menos el 5% del capital debe estar pagado. Y el restante 95% da un año el Código de Comercio, o el máximo, o puede ser menos si en los estatutos de la sociedad así se establece. Tiene razón, Nick. Ajá. Entonces, bueno, esos conceptos, esos que hemos estudiado de las sociedades, pues se relaciona bastante con esto de los títulos valores, además, sobre todo en el caso de las acciones, los bonos, etcétera. Entonces, la cuestión es que cuando se emiten acciones, estas deben de cumplir con los requisitos establecidos en la ley o en los estatutos. Entonces, acá la cuestión es que si la acción en la escritura del documento, en la literalidad del documento, se establece una situación que contradice a la escritura de constitución, obviamente que va a prevalecer la escritura, los estatutos, ¿no? O la ley, ¿no? O la ley. Entonces, esa es una de las situaciones en las cuales no necesariamente va a concordar la literalidad del documento con el documento donde se obliga a la emisión del mismo. Igual sucede en el caso de la letra de cambio. Fíjense que la letra de cambio es el título más perfecto que existe dentro del Código de Comercio, porque este cumple todos los requisitos señalados por la doctrina y por la ley. Entonces, por ejemplo, si en una letra de cambio se establece pagos a plazos, en ese caso, si eso dice la literalidad del título, va a contradecir a la ley, porque la ley no permite ese tipo de pago. Debe ser a la vista, es decir, cuando se vence el documento se debe presentar. Y así lo dice el artículo 706, lo vamos a ver, lo vamos a buscar.
el 706. Vamos a buscar el artículo 706. Vaya, el segundo inciso es el que dice eso, miren. Se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el texto. A la vista es a la presentación del documento. La letra de cambio con otra clase de vencimiento o con vencimiento sucesivo será nula. O sea que si en la letra de cambio se establece, en la literalidad del documento se establece que el cobro se efectuará a plazos, entonces es nulo el documento. Ahí se contradice la ley, ¿verdad? Pero la literalidad es una de las características esenciales de los títulos valores, ¿no? Porque en la literalidad se establece el derecho en forma concreta del título, es decir, que se le va a pagar la cantidad tal, a favor de quién, pero siempre y cuando se encuentre dentro del marco de la ley, porque no es exclusiva de los títulos valores, ¿no? Luego, la última característica que tienen los títulos valores es la autonomía. Dice la ley, el derecho literal y autónomo que en él se consigna. Entonces, aquí estamos hablando que el derecho que tiene el titular de ese documento es un derecho autónomo a la obligación que pueda tener el deudor, y si ese título ha andado circulando, al derecho titular, al derecho autónomo que pueda tener las personas por las cuales ha ido pasando ese documento por endoso. Es decir, cada persona tiene, cada titular tiene un derecho autónomo que se encuentra consignado en ese título. Ese derecho incorporado a ese documento. Entonces, el derecho del titular es un derecho independiente. Independiente del derecho que puedan tener otras personas, inclusive que cuando el título circula, porque los títulos valores circulan, se pueden trasladar por endoso, como les decía, el caso de las acciones de las sociedades, las letras de cambio. Entonces, cada persona a la que se le va trasladando el título y que adquiere ese título, su derecho es autónomo del anterior y del posterior que pueda poseer el título o que lo pueda transmitir. Entonces, estamos hablando de que lo podemos ver desde dos puntos de vista: activo y pasivo. El activo está relacionado con ese derecho autónomo del titular, del poseedor del título. Y si lo vemos desde el punto de vista pasivo, hacemos referencia a la obligación que tiene el deudor de ese título, el deudor o deudores de ese título, que es independiente, es autónoma la obligación. Entonces, a eso se refiere la autonomía, que llámese el titular del título, llámese el deudor o el acreedor o el deudor del título, ellos tienen un derecho. Ese derecho es autónomo e independiente de cualquier otra persona que haya tenido en posesión ese título. Igual sucede con el deudor, esa obligación es autónoma. Entonces, a eso se refiere la autonomía, ¿verdad? Eso significa que yo puedo ejercer ese derecho en forma independiente ante mi deudor. Lo que sucede con las letras de cambio, por ejemplo, que se traspasan por endoso. El endoso se puede hacer en el reverso del título,
a favor de determinada persona, o se puede hacer en acta notarial, que va consignada en el documento y se le traspasa a otra persona. Entonces, cuando se le traspasa ese derecho a otra persona, esta persona adquiere ese derecho autónomo y lo puede ejercer válidamente ante el deudor de ese título. Entonces, la persona que está obligada al pago de esa prestación no sabe quién es su acreedor, o sea, no necesariamente va a ser el emisor del título, porque el emisor del título puede ser que lo traspasó por endoso a otra persona. Y así se dan casos de letras de cambio o de pagarés, que la gente dice, se vende, yo le vendí la letra de cambio a tal persona, en realidad se endosó, ¿verdad? Y esta persona se va a los tribunales porque ya se venció el plazo, o va a presentar el título al vencimiento del plazo al deudor. Y entonces, cuando lo presenta y el deudor no quiere pagar, se deja constancia en el documento o se puede levantar un acta que se presentó en la fecha estipulada y no se efectuó, no se quiso pagar, y eso se llama protesto. El protesto es cuando yo presento el título ante la persona obligada, ante el deudor, para que lo pague. Y si éste no lo paga o se hace indiferente, entonces con el protesto yo después me voy a ejercer la acción de cobro en juicio ejecutivo, porque aquí son juicios ejecutivos. Y ahí pues se inicia la acción respectiva, etc. Y puede suceder que con quien yo me obligue inicialmente sea otra persona, porque cuando se dan los endosos o los traslados de los títulos, obviamente que hay de por medio dinero, pues por ejemplo, puedo decir yo, tengo una letra de cambio de $1000, la puedo vender a otra persona y le puedo decir, mira, te la vendo en 800, yo no quiero hacer esos trámites. Y esa persona ya adquiere ese derecho literal y autónomo y puede ejercer la acción cambiaria, es decir, presenta el documento para su pago respectivo, pero no lo pagaron en la fecha. El deudor no lo quiso pagar, entonces con esa acta que yo presento, que la puedo hacer constar en el título o en un acta, eso se llama protesto, y con eso yo puedo ejercer mis acciones en un juicio ejecutivo. Entonces a eso hace referencia la autonomía. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, puede darse una letra de cambio en la cual la firma del librador, del aceptante y del beneficiario endosante sean firmas falsas. Bueno, es que aquí en el artículo 635 del Código de Comercio se establece una regla. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en 635. Vamos a ver el 635. Vayan, miren, ¿qué es lo que dice el 635? La incapacidad de algunos de los signatarios de un título valor, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriban. Entonces acá estamos hablando de que pueden existir firmas falsas en el documento o pueden existir firmas de personas que no se pueden obligar porque son menores de edad, son interdictos, etc. Entonces, pero el título valor, dice la ley, sigue siendo válido. Sigue siendo válido. Entonces,
si de entre todas esas firmas falsas o que tienen problemas, hay una firma que es válida, entonces el título sigue siendo legítimo. No importa, por tanto, la invalidez de una o varias de las obligaciones consignadas en el título, porque independientemente de ellas serán válidas las demás que en el título aparezcan legalmente incorporadas. Porque el documento es autónomo, ese derecho consignado en el mismo, y además es un título que tiene un derecho incorporado en el mismo, un derecho literal y autónomo. Y la ley en este sentido establece que podrá contener firmas falsas y todo, pero una firma que sea válida ya establece que ese título contiene una obligación a favor de alguien. Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, puede darse una letra de cambio en la cual la firma del librador, del aceptante y del beneficiario endosante sean firmas falsas, supuestas o inválidas por cualesquiera otras causas. Pero a pesar de ser inválidas, la primera firma que estampe una persona capaz será suficiente para crear una obligación cambiaria, autónoma y distinta de las obligaciones que pudieron tener los anteriores signatarios. Eso es lo que dice en realidad el artículo 635. Entonces, estamos hablando acá de que siempre y cuando el título valor, por su misma naturaleza, cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, que tenga nombre del título, fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos, firma del emisor. Entonces, ese título va a ser válido por las firmas que pueda tener, que sean legalmente válidas. A eso se refiere. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las excepciones. En primer lugar, yo les pregunto a ustedes qué es una excepción. Ese es un término procesal, ¿verdad? Es un término procesal que se utiliza en derecho procesal, valga la redundancia. En primer lugar, ¿qué es la acción y qué es la excepción? Eso lo ven en ¿cómo se llama? En derecho civil, no, derecho procesal 1, creo, o 2. ¿Qué es la acción y qué es la excepción? Porque aquí debemos de tener claridad de esos conceptos. Cuando hablamos de excepciones, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una acción desde el punto de vista del derecho procesal y qué es una excepción? Ustedes ya llevaron derecho procesal por lo menos 1 o 2, ¿verdad? A ver. La acción es lo que se pretende en el proceso y cómo se actúa. Ajá. Entonces usted presenta la demanda, ¿verdad? Vaya, ¿qué es la excepción? Sí. ¿Qué es la excepción entonces? En términos de personas en el proceso, no sé si relacionarlo con la parte demandada, Ajá, pero correcto. hablando de, pero en la parte de realizar una demanda son como las prevenciones de ley o las excepciones que se hacen, depende del caso o la situación, pero hablando de las dos partes, es la parte demandada y la parte demandante. Sí, correcto, va, pero ¿qué es la excepción? Esa es la pregunta. Usted me dijo correctamente lo que es una acción, pero no me ha dicho qué es la excepción. Fíjense qué es lo que dice acá. Excepciones que pueden oponerse. Cuando hablamos de excepciones que pueden oponerse, estamos hablando de aquellas acciones que puede oponer el demandado ante la demanda que ha presentado
el demandante. Entonces, ¿qué serían las excepciones? La contrademanda. Bueno, vaya, sí está relacionado, pero las excepciones son aquellos mecanismos de los cuales se vale el demandante para dilatar el proceso o para ver si ese proceso o para cuestionar ese proceso de tal manera de que se pueda terminar de una manera anormal ese proceso. Entonces, son los mecanismos que tiene el demandante para cuestionar la legalidad de la demanda que se ha presentado en su contra. Entonces hay diferentes tipos de excepciones. Y aquí el artículo 639 del Código de Comercio la señala de manera exhaustiva, por decirlo, de manera detallada. Entonces estas son las acciones que puede ejercer el deudor en contra de la demanda que pueda generarse en su contra como consecuencia de una obligación emanada de un título de valor. Y aquí tenemos la primera, mire, esto es el artículo 639 del Código de Comercio. La de incompetencia de jurisdicción y la falta de personalidad del actor. Vaya. Aquí estamos hablando de excepciones eminentemente procesales y dilatorias. O sea, dilatorias es que pretenden que se termine el proceso. Vaya, puede el demandado alegar la incompetencia de jurisdicción, es decir, que el juez no es el competente para conocer ese proceso. Y ahí se dilata el proceso, o se retrasa. O que si es un apoderado el que está representando al demandante, puede decir, mire, que no cumple los requisitos exigidos por la ley ese poder. Esa es una excepción. O sea, es un mecanismo que utiliza el demandante para cuestionar esa demanda, dilatarla, y que pueda terminar de una manera normal, ¿verdad? Luego tenemos el Romanos 2. Ustedes vean ahí el artículo 639. El 639, aquí lo tenemos. 639. Cuando se ejercitan acciones derivadas de un título de valor, solo pueden oponerse a las siguientes excepciones. Ya vimos la 1 y la 2. Ah, no, la 1 hemos visto. Vamos a ver la 2. Las que se funden en no haber sido el demandado quien firmó el documento. Aquí estamos hablando de que en todo título de valor existe la firma de la persona obligada. Demandan a alguien por una letra de cambio y lo primero que va a decir es, mire, esa no es mi firma. ¿Qué implica decir que no es mi firma? Esa es una excepción, es un mecanismo que está utilizando el demandado para librarse de ese proceso, para dilatarlo, para que termine de una manera normal. ¿Qué implica decir, mire, esa no es mi firma? Yo no soy el deudor de ese título en esa letra de cambio, yo no soy el obligado a pagar. Eso implica que hay que abrir un procedimiento especial dentro del proceso, es decir, hay que nombrar un perito para que verifique si esa firma realmente no es de esa persona, porque eso es una prueba técnica. Luego tenemos el Romanos 3, la falta de representación de poder bastante de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado.
salvo lo dispuesto en el artículo 979. Así dice el Romanos 3. La falta de representación de poder bastante o de facultades legales a quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 979. Eso dice, ¿verdad? ¿Se parece a la anterior excepción? Aquí lo que está cuestionando el demandado es que la persona que presentó la demanda, o sea, el apoderado que presentó la demanda, no tiene un poder suficiente para ese tipo de acciones. Y por tanto, no estaba facultado para presentar esa demanda. Entonces, en estos casos, pues, el juez tiene que verificar, ¿verdad? Es un incidente, tiene que haber un incidente dentro del proceso para verificar si en realidad esta persona, en el mandato que tiene, o sea, en el poder que se le ha pedido, tiene facultades para actuar en nombre y representación del acreedor y presentar una demanda. Vamos a ver el 979 del Código de Comercio. Hay alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí está, en pantalla. Voy a leer, licenciado. Hágame el favor. Artículo 979. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio que algunas personas están facultadas para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe, la cual se presume, salvo prueba en contrario. Vaya, gracias. Vaya, entonces acá se está cuestionando la capacidad o facultad que tiene el apoderado para presentar una demanda. Entonces, acá pues el demandado puede hacer uso de esta excepción. Así a esto hace referencia este Romanos 3, ¿verdad? La de falta de representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo tal, ¿verdad? 979. Entonces, acá también, porque se puede dar un poder para emitir títulos valores. En el caso de las sociedades, ¿quiénes son los facultados? Les pregunto a ustedes para emitir títulos valores. En caso de las sociedades anónimas, para emitir acciones, ¿quiénes son los facultados? Ajá. ¿Quiénes pueden emitir títulos valores denominados acciones a nombre de la sociedad? En una sociedad anónima. Esa es la pregunta. A ver. ¿Quiénes son las personas que emiten en realidad en la práctica los títulos valores denominados acciones en las sociedades, pues que están facultados por la ley? ¿Quiénes son?
desconsulto. ¿Este es un control legal? Sí, no, ¿verdad? En realidad son los administradores, ¿se recuerdan? En las sociedades, ¿cuál es el máximo organismo de dirección de una sociedad? A ver. La junta directiva. La Junta General de Accionistas. Junta General de Accionistas. Ellos nombran la Junta Directiva. Y la Junta Directiva puede nombrar los administradores, ¿verdad? Puede nombrar el gerente general, puede nombrar un administrador o un representante legal. Entonces, son los administradores los que están facultados para emitir las acciones, o sea, mandarlas a hacer, y con todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces, estos son los facultados legalmente para emitir las acciones. Entonces, lo están haciendo a nombre de la sociedad, pero para eso están facultados. Entonces, lo que aquí se está estableciendo, el demandado está cuestionando que la persona que emitió ese título en representación de otra persona no está facultada, no tiene el poder suficiente para hacerlo. Entonces, por eso está cuestionando ese título valor. Luego tenemos la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Aquí, cuando hablamos de incapacidades, estamos hablando de aquellas personas que la ley establece que no pueden obligarse. Cuando hablamos de los comerciantes, se recuerdan, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ejercer el comercio? Para ejercer el comercio se necesita tener habilidad para ejercer el comercio, ser titular de una empresa mercantil y no tener ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Entonces, cuando hablamos de incapacidad, ¿de qué estamos hablando en términos generales? La incapacidad está regulada en el Código Civil y es aplicable al Código de Comercio también. ¿Quiénes son capaces y quiénes son incapaces? Esa es la pregunta. Los menores de edad y las personas que tienen deficiencia mental. Esos son incapaces, ¿verdad? Y las personas capaces, ¿cuáles son? Cuando hablamos de capacidad, Los que pueden ejercer sus derechos, los mayores de 18 años. Aquellas personas que sean capaces de obligarse, ¿verdad? Porque puede ser que una persona es mayor de 18 años, pero puede ser una persona interdicta que ha sido nombrada por sentencia judicial o catalogada como tal por sentencia judicial porque perdió la razón, ¿verdad? Entonces, los que son capaces son aquellas personas, estamos hablando de la capacidad de obrar, ¿verdad? Aquellas personas que por sí mismas pueden adquirir derechos y obligaciones. A eso estamos hablando de la capacidad. Entonces, otra excepción, otro mecanismo que puede utilizar el demandado en caso de un título valor es aducir que la persona es... pero aquí estamos hablando de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Que quien firmó o quien se obligó en el título era un menor de edad, por ejemplo. O era un enfermo mental, porque hay... cuando hablamos de incapacidad hay personas que en un momento determinado pueden tener un momento de lucidez, ¿verdad? Pero normalmente son enfermos mentales, ¿verdad? Y en ese momento de lucidez pudo haber firmado ese título, pero es una persona incapaz, ¿verdad? Luego tenemos en el Romanos 5 las fundadas en la omisión de los requisitos que el título, el acto incorporado deben de llenar o contener, y que la ley no presume expresamente o que no se haya satisfecho dentro del término que señala el 627. Vaya, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles son los requisitos que dijimos que debe de cumplir el título? Ajá. El nombre, la cantidad, la fecha y el lugar de emisión
¿Qué artículo? ¿Qué la- artículo? el 625. 625. Ahí están los requisitos, ¿verdad?, que debe de cumplir el título. Nombre del título, de qué se trate, fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que él mismo incorpora, lugar de cumplimiento, ejercicio de los mismos, firma del emisor. Vaya, entonces, esos son los requisitos que debe de cumplir el título. Dentro de los términos que señala el artículo 627, vamos a ver el 627. 627. Dice el artículo 627, los requisitos que el título de valor o el acto incorporado necesitan para su eficacia podrán ser satisfechos por cualquier tenedor legítimo antes de la presentación del título para su aceptación o pago. No podrán oponerse al adquirente de buena fe las excepciones derivadas del incumplimiento de pactos celebrados para llenar los títulos en blanco. Vaya, entonces lo que establece aquí que la persona, el titular del título, debe de verificar que el título cumple con los requisitos señalados en la ley. Y acá las derivadas del cumplimiento de pactos celebrados para llenar los títulos en blanco. Esto es un problema, ¿verdad? Hay gente que firma letras de cambio en blanco. Yo no sé si actualmente se da, pero antes las comerciales, esas que Prado, que la Curazao, ¿sí?, cuando usted iba a sacar una cama, un televisor o algún mueble, unos sillones, entonces lo hacían firmar una letra de cambio, lo hacían firmar. Y en blanco. Usted firmaba la letra de cambio en blanco. No sé si tienen todavía esa práctica, no sé si. Pero ahí el problema que se da es que cuando usted firma una letra en blanco, al final le pueden poner el valor que quieran. Yo hace poco, no sé si les comenté a ustedes, creo que sí les comenté en clases anteriores. Una persona se acercó a mí hace poquito y me dijo, mire, fíjese que tengo dos demandas. Tengo una demanda en el juzgado de lo civil mercantil de Santa Tecla, y tengo una demanda acá en San Salvador, en San Marcos. Ajá, y eso, le digo, fíjese que yo serví de fiador a una compañera, eran por $200. Y resulta que hoy estoy demandado en ¿por qué está demandado en 2 tribunales si solo eran $200? Y era una sola obligación. Es que fíjese que yo firmé 2 letras de cambio en blanco. ¿Y por qué firmó en blanco las 2 letras de cambio? Que yo no sabía. O sea, y puede ser razonable. Ustedes son estudiantes de Derecho. Yo soy abogado y notario. Ustedes lo van a hacer dentro de muy poco, pero la pregunta es que a veces, inclusive las personas que están estudiando Derecho, cometen ese error. Y la cuestión que por $200 que sirvió de fiador, porque servir de fiador, el que sirve de fiador paga. La persona, el deudor principal, no la pueden ubicar por ningún lado. Entonces a él es que le han iniciado el juicio. ¿Y de cuánto es el valor? Mire, fíjese que una letra de cambio es por $4,000 y la otra es por $5,000 por $200. Mire, pero eso es estafa, le digo yo. Sí, me dijo, pero fíjese que me comenzó a explicar y yo lo comencé a asesorar, pero la cuestión es esta, que por $200 él hoy va a pagar $9,000 por haber firmado en blanco 2 títulos valores. Y entonces resulta que él se enteró que el que lo están demandando en Santa Tecla,
La persona que está ejerciendo la acción es un abogado, que él no lo conoce, pero él se enteró que le vendieron la letra de cambio en $650. Y como ahí ya lleva los intereses, bueno, entonces eso es lo que sucede. Por eso la recomendación es que usted, si va a firmar un título de valor, va a hacer un préstamo, un mutuo, lo que sea, y quieren que firme una letra de cambio, un pagaré, debe de garantizarse que se llene ese documento, porque de lo contrario, bueno, se va a meter en serios problemas. Esos casos son bien comunes. Entonces, pues aquí estamos hablando que los títulos de valores deben de cumplir los requisitos señalados en la ley, y es una excepción que el demandado puede hacer diciendo que no cumple de la literalidad del título. Luego tenemos el sexto, la alteración del texto del documento o de los actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 636. También está relacionado con la materialidad del título, o sea, la literalidad, lo que está escrito en el mismo. Aquí hacemos referencia a que el título puede tener algún tipo de alteración anterior a la suscripción, anterior a que usted haya firmado el título, se haya obligado, o posterior, ¿verdad? Y en el artículo 636 se establece una regla. Dice que los anteriores quedarán obligados conforme al texto primitivo, y los posteriores, esto es, los que suscribieron el título ya alterados, se obligarán conforme al nuevo texto. Eso es lo que establece el 636, lo vamos a buscar acá. En caso de alteración del texto, los signatarios posteriores a ella, a la alteración, se obligan según los términos del texto alterado, y los anteriores conforme al texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Como ven, es bien delicado esto de los títulos valores, ¿verdad? La ley pues tiende a garantizar la autenticidad del documento, la obligación, ¿verdad? Luego el séptimo, las que se funden en que el título no es negociable. También se refieren a la naturaleza del título, a la materialidad, a la literalidad, ¿verdad? Acá cuando dice que no es negociable es que no se puede transmitir por endoso. Lo del el endoso lo vamos a estudiar más detenidamente, ¿verdad? En este momento solo lo estamos anunciando. Luego el octavo, las que se basen en la quita o pago parcial. Aquí estamos hablando de secciones, ¿verdad? Aquellos mecanismos, aquellos derechos que tiene el demandado para defenderse de una demanda, para ver si dilata el proceso o si es posible, lo hace terminar de una manera anormal, ¿verdad? Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento o en el depósito de su importe. Entonces, acá estamos hablando de la literalidad siempre, de lo que está consignado en el título. Y bueno, todo abono a cuenta o pago del título debe constar en el mismo documento, es decir, debe hacerse constar ahí, porque de lo contrario le van a cobrar todo el monto aunque usted haya hecho abono. Lo que pasa es que cuando usted le hace un préstamo o saca una cuestión a plazo, le firman una letra de cambio por un año, que es el plazo que le han dado para el pago de ese título valor, ¿verdad? de ese préstamo. Entonces usted va abonando mes a mes. Entonces esos abonos usted tiene que irlos guardando.
Y cuando ya termina de pagar la deuda, le tienen que devolverle el título, la letra de cambio. El artículo 738 regula una institución equivalente al pago, dice. Vamos a verlo, el 738. Si no se exige el pago de la letra a su vencimiento, el librado cualquiera de los obligados, después de transcurrido el plazo del protesto, el protesto, como les decía, es cuando se presenta el título a cobro y no se paga, entonces se levanta un acta ahí o se hace constar en el documento, tiene derecho de depositar en un establecimiento bancario el importe de la letra a expensas y riesgos del tenedor, sin obligación de darle aviso. En caso de reclamación judicial posterior al depósito, la constancia extendida por el banco excepcionará a quien lo hizo. Aquí estamos en el caso de que usted debe una letra, pero no se la presentaron por parte del deudor, por parte del acreedor. No le presentaron la letra de cambio al vencimiento de la misma y como usted sabe, que después sigue la demanda. Entonces, es un mecanismo excepcional de pago. Lo que debe hacer el deudor en este caso es depositar la cantidad de esa letra de cambio en un banco y se hace constar, ¿verdad? Y esa forma de pago, con esa forma o ese mecanismo es una forma de pago que es liberatorio del mismo para el deudor, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de pagos o abonos a cuenta. Y en el documento se debe hacer constar pues esos pagos, esos abonos. Lo que le dan a uno es un recibo, ¿verdad? Cuando usted va a estar pagando. La letra de cambio la tiene el emisor de la misma y usted debe cuidar esos recibitos, ¿verdad? Al final le tienen que dar la cancelación y le tienen que devolver la letra de cambio. Obviamente que usted bajo ninguna circunstancia debe de firmar una letra de cambio en blanco. Las que se funden en la suspensión del pago, en la cancelación del título de valor ordenado judicialmente. Aquí estamos hablando que un juez emitió una resolución en donde se estableció la suspensión del pago o la cancelación del título valor, ¿verdad? Entonces, aquí todos los derechos incorporados en el título ya no tienen validez, ¿verdad? Entonces ya no produce acción cambiaria el título. Básicamente se vuelve un título ineficaz, ¿verdad? Luego tenemos la de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de los demás requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Bueno, la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones, ¿verdad? Porque no se hizo ejercicio del cobro de la misma en el plazo establecido en la ley. Y la caducidad también es una forma de extinción de las obligaciones, pero con la única característica que la caducidad opera de mero derecho. Ixo jure, dice la doctrina. Y si le caduca el derecho, ya no puede ejercer ninguna acción. En cambio, la prescripción debe de ser alegada. Debe ser alegada en este caso, por el deudor, ¿verdad? Por el mero transcurso del tiempo y se puede interrumpir. La prescripción se puede interrumpir, la caducidad no. Luego, las personales que tenga el demandado contra el actor. Bueno, en un proceso judicial, ¿verdad? Se deben de interponer todas las excepciones que pueda interponer el demandado en el mismo proceso.
y no esperar a que termine el proceso y ejercer otra acción. Esto es con base a los principios de buena fe y economía. Entonces, como veíamos, el artículo 639 del Código de Comercio hace una enumeración taxativa de lo que son las excepciones en forma detallada que puede presentar el demandado y, bueno, qué características tienen, ¿no? O cómo se clasifican. Las que afectan los presupuestos procesales, o sea, las que se refieren a los elementos básicos de todo juicio. Aquí están los romanos 1, 2, 3 y 4. Las que se refieren a la materialidad misma del título, o sea, la literalidad, de los romanos 5 al 10. Y las que derivan de una relación personal entre el actor y el demandado, es el numeral 11. Bueno, y ya básicamente va a terminar. 4 minutos quedan, no sé si tienen consulta. Les recuerdo que el laboratorio estaría para el lunes 7, porque yo inicialmente lo había dejado para el 3, ¿verdad? Decía yo que era miércoles, pero en realidad el miércoles de la próxima semana va a ser 2 de noviembre. Entonces es un día de asueto, no vamos a tener clase. Entonces el laboratorio lo he pasado para el día lunes 7 de noviembre. ¿Qué material va a entrar? Las clases de este día, la del miércoles y la del próximo lunes. Eso entraría al laboratorio. Y deben de leer las disposiciones legales, ¿verdad? Del Código de Comercio, que son del artículo 632, no, del 623 hasta el artículo 653. Deben de leer esas disposiciones legales del 623 al 653, que es la parte general de lo que son los títulos valores. Tiempo tienen. No sé si tienen consultas. No, no hay consulta. No, Liz, estamos bien. Vaya, entonces ya les dije ahí, el laboratorio 7 de noviembre, deben de leer del artículo 623 al 653 del Código de Comercio y las clases que esta presentación pues ya la voy a subir, ya la voy a subir al aula virtual. Y también la clase, cuesta subir un poco la clase, pero la vamos a subir. Entonces, si no tienen consultas, damos por terminada la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir todo. El tercer parcial va a ser solo sobre títulos valores. Entonces, pasen feliz noche. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo. Gracias, licenciado. Bendición. Feliz noche. Bendiciones. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, Liz. Bueno, Gracias. bueno, gracias.